Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias porque yo sé que esta es tu hora, este es tu momento y tú lo quieres hacer en nosotros. Aquí estamos, Señor, dispuestos para que tú nos hables. Abrimos nuestro corazón y que nuestro entendimiento, Señor, sea abierto a la luz de tu palabra, Señor, para que podamos comprobar y aún entender, Señor, que tu palabra es poderosa para transformar y para cambiar. Espíritu Santo, bienvenido en esta noche. Espíritu Santo, muévete con poder. Ministra a tu pueblo. Ministranos, Espíritu Santo. Hágase tu voluntad en nosotros. Te lo pido, Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y que mientras están conectando, Señor, y a través de esta palabra, Señor, pueda haber sanidad, pueda haber libertad, pueda haber restauración, Señor. Pueda haber sanidad en su alma y en su corazón, en su vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hoy quiero hablarte acerca de, yo le puse como título, ¿quién nos moverá la piedra? ¿Quién nos moverá la piedra? Y para eso vamos a los evangelios en Marcos, San Marcos capítulo 16, en el versículo 1, del 1 al 8 vamos a leer. Y dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis al Señor Nazareno, dice, Él fue crucificado, pero ha resucitado, no está aquí. Dice, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Hoy, como yo te decía al principio, yo le puse ¿quién nos moverá la piedra? ¿Por qué este nombre? Bueno, por la expresión de estas mujeres cuando fueron a ver al cuerpo de Jesús y que no lo encontraron, pero sobre todo porque ellas dijeron, bueno, lo vamos a ver, vamos a visitarlo, pero ¿quién nos va a mover la piedra? Y para esto, la fe en la resurrección de Jesucristo, no tan solo ha tenido oposición esa fe aún en nuestros tiempos, sino también en los tiempos de Jesús. Muchos no creían en el Señor, muchos no creían que Él iba a resucitar. Y por más que le había anunciado Jesús a sus discípulos que Él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar, muchos todavía no le creyeron, no le creían y dudaban. Así que la fe en la resurrección de Jesús no solo tenía esa oposición en los tiempos de Cristo, sino también, bueno, en nuestros tiempos también. Muchos todavía no creen, muchos todavía dudan, ¿no?, de que Jesucristo haya resucitado. Y yo creo que por más evidencias que el mismo Jesús les dio en diferentes o en repetidas ocasiones, muchos no lo creyeron. Y tristemente, admitir que ninguno de los discípulos que les había anunciado el Señor su muerte y que les había dicho que iba a resucitar, yo creo que ellos también dudaban de lo que Jesús
Por mucho tiempo les había dicho, les había hablado. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer, vemos cómo estas mujeres fueron a la ciudad para anunciar a los apóstoles que Jesús estaba vivo, ¿verdad? Porque después de que el ángel se les apareció, el ángel le dijo, vayan ustedes a la ciudad y díganles a los discípulos que el Señor ha resucitado. Que el Señor ha resucitado. Y aquí también vemos que la respuesta pues de ellos era de incredulidad porque no lo creían. Y de igual manera estas mujeres fueron al sepulcro esa mañana. Fíjate, fueron al sepulcro esa mañana. No fue para comprobar que Jesús había resucitado. ¿Sabes para qué fueron al sepulcro? Porque dice la palabra que ellas compraron especias, especias aromáticas para llevar a Jesús, porque ellas lo que querían hacer era despedirse por última vez o ver el cuerpo de Jesús. Querían despedirse y era la costumbre que hacían, era de que lo querían perfumar, le querían llevar flores. Pero esto no era necesario, porque ustedes se acuerdan que una mujer se acercó a Jesús y rompió un frasco ahí de alabastro, ungió el cuerpo del Señor, sus pies, y los discípulos le dijeron, bueno, ¿por qué desperdiciar este frasco, verdad? Este perfume, ¿por qué desperdiciar este perfume? Se podía haber vendido, dice, y darle a los pobres, ¿verdad? ¿Para qué desperdiciar? Y el Señor Jesús les dijo, si ustedes recuerdan, Él les dijo, ¿saben qué? Lo que esta mujer está haciendo es que está ungiendo mi cuerpo, pero para la sepultura, ¿no? Para lo que Jesús iba a pasar. Así que estas mujeres que prepararon, que compraron especies aromáticas, no era porque ellas iban al sepulcro para poder ver a Jesús resucitado, sino por supuesto que era porque querían darle esas flores o ponerle ese perfume o esas especies aromáticas, pero porque tenían la esperanza de que el cuerpo estuviera ahí todavía. Entonces aquí estamos hablando de que también ellas no creían que Jesús había resucitado. Porque no fueron para decir, oh, Jesús, yo sé que no te voy a ver aquí. No fue para eso. Fue porque querían, yo creo que despedirse del cuerpo de Jesús. Definitivamente, ¿no? Entonces, aquí queda confirmado en este pasaje que la preocupación en ellas tenían una preocupación en sus mentes, porque mientras que ellas iban con sus especies aromáticas, ellas, dice la palabra, que se dirigieron al sepulcro cargadas con sus especias, pero ellas se preguntaban, pero ¿quién nos va a mover la piedra del sepulcro? ¿Quién nos va a mover la piedra del sepulcro? Eso era algo como que ella se preguntaba, ¿pero quién? Para empezar, déjame decirte que esta piedra no era una piedra cuadrada. Por eso dice que ¿quién me nos va a remover? O sea, mover, no sé. Y porque no era una piedra cuadrada, como que la piedra cuadrada para un sepulcro antiguamente eran como para los que tenían quizás no tantos recursos, ¿no? Pero los que hacían una piedra redonda era porque era con más dificultad para darle esa forma a esa piedra. Y este sepulcro era un sepulcro que no se había usado. Este sepulcro era de este hombre de Arimatea, de Simón, y no se había ocupado. Y ahí fue donde pusieron el cuerpo de Jesús. Entonces eran unas piedras muy grandes, muy pesadas, y tendrían que ser muy grandes para poder tapar un sepulcro. Entonces estas mujeres pensaban en el camino o decían, ¿quién nos va a remover o quién va a mover esta piedra? Puesto que nosotros no podemos. Y está muy pesada, ¿verdad? Así que sus mentes estaban
pues con preocupaciones, también con la tristeza de que el Maestro Jesús había partido, ¿verdad? Pero ellos tenían la esperanza de encontrar el cuerpo ahí para poder aromatizarlo. Y ellas dijeron, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Ahora, su preocupación de ellas era razonable, porque era una piedra pesada. Ellas no tendrían la fuerza para poder removerla. Y aquí en este pasaje, Marcos, el que acabamos de leer, Marcos 16, aquí nos aclara que la piedra era muy grande. Y también estas mujeres, algo que no habían pensado a lo mejor, era acerca de que se iban a encontrar con unos hombres ahí, quienes iban a estar, esos soldados romanos iban a estar resguardando el sepulcro. ¿Se acuerdan ustedes que algunos le dijeron, bueno, cuando crucificaron a Jesús, dice, bueno, y que bajaron su cuerpo, le dijeron, ahora vamos a tener que poner unos soldados, unos guardias que estén cuidando el sepulcro, porque no vaya a ser que alguno de estos hombres se lleven el cuerpo, lo roben y digan que Jesús había resucitado, siendo que Jesús es un mentiroso, que Jesús cuántas veces no dijo que iba a derribar ese templo y al tercer día se iba a levantar. Entonces no vaya a ser que ellos roben el cuerpo y nos hagan creer que es una realidad lo que este hombre había dicho, que Jesús había dicho. Entonces habían puesto unos soldados en la entrada del sepulcro. Entonces estas mujeres, tenían dos cosas de que preocuparse. Número uno, de esa piedra, ¿quién la iba a remover? Era una piedra tan grande. Pero la otra preocupación a lo mejor era de esos soldados romanos que estaban a la entrada del sepulcro. Y aunque ellas no se los esperaban, porque ni se acordaban, yo creo, pero si hubiesen estado ahí los soldados romanos, seguramente no los hubiesen dejado entrar, porque no podían pues ver el cuerpo, ¿verdad? Y menos para simplemente llevarle unas especies aromáticas, no lo iban a permitir. Entonces, por lo tanto, esas dos grandes dificultades iban a impedir que se llevara a cabo el propósito por el cual estas mujeres, con su corazón tan grande, lleno de amor, se habían dispuestos para ver a Jesús. Entonces era la piedra, quien la iba a remover, y esos soldados que estaban ahí, aunque ellas no habían pensado en los soldados, ¿verdad? Y una de las dificultades que ellas esperaban era esa piedra que estaba grande, esa piedra que estaba tapando ese sepulcro. Esa piedra, ¿quién la iba a remover? ¿Quién la iba a quitar de ahí? Y aquí nos encontramos con un ejemplo muy, muy, muy importante, y aún para nuestros días, que nos ocurren a veces a nosotros. A diario a veces nos pueden ocurrir este ejemplo, porque con frecuencia nosotros nos sentimos como desanimados, como angustiados, como abatidos, pensando en las dificultades, así como estas mujeres por las que nosotros creemos que vamos a pasar. Estas mujeres estaban pensando, tengo esta piedra, ¿cómo la vamos a quitar? Y así nosotros estamos, así muchas veces nos encontramos pensando que hay una piedra grande enfrente de nosotros. ¿Cómo la vamos a quitar? ¿Cómo vamos a remover esa piedra? ¿Cómo vas a remover ese problema? Y estas mujeres se sentían angustiadas, abatidas, pensando en esa dificultad.
Pero cuando llega el momento de la verdad, el Señor les ha quitado, antes de que ellas tengan que pasar por esas situaciones, se dan cuenta que cuando llegan al sepulcro, esas dos dificultades habían sido removidas. Los soldados romanos ya no estaban resguardando el sepulcro y la piedra había sido ya removida. Dos dificultades fueron removidas. Por supuesto que ellas se sorprendieron. Por supuesto que ellas dijeron, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Y a veces nosotros pensamos, así como estas mujeres, que ellas pensaban lo que iban a pasar, lo que tenían que hacer. Nosotros muchas veces nos vemos así, nos encontramos pensando, ahora cómo vamos a resolver esto, ahora cómo vamos, por ejemplo, a pagar la renta, cómo voy a pagar la renta de mi casa, cómo voy a pagar esto que pedí, cómo voy a salir de estas deudas. Estas mujeres estaban pensando en cómo remover la piedra, cómo quitar la piedra tan pesada. Y a veces eso es lo que hacen nuestros problemas. Son tan pesados. Tenemos tantas luchas, tantas cargas, que lo único que nos sigue pesando es el estrés, es la ansiedad, son las preocupaciones. ¿Cómo voy a remover esta piedra? ¿Cómo voy a pagar mi renta? ¿Cómo voy a pagar todas mis deudas? Y sabes, el Señor te ha dicho, confía en mí, tranquilo, porque esa piedra ha sido removida. Esa piedra que te estaba obstruyendo para que pudieras ver tu milagro, yo ya la quité. Hay personas que dicen, bueno, yo cómo voy a hacerle me siento preocupado, me siento que me voy a enfermar. Hay personas que hasta pueden usar doble cubreboca. ¿Y sabes por qué? Porque se sienten que se van a enfermar, que ¿sabes qué? Esa piedra ya la removió el Señor. Esa piedra ya la removió. Él cargó sobre su cuerpo todas tus enfermedades y todas tus dolencias, para que tú puedas estar libre, para que no te estés afanando, para que no estés angustiado, para que tu corazón, tu alma no se abata. Él ha removido esa piedra. Muchas personas también piensan o están cargados. ¿Cómo vamos a pagar, no sé, las colegiaturas de las escuelas de mis hijos? Tranquilo, tranquila. Esa piedra ha sido removida. Dios te proveerá, Dios te suplirá todo lo que te falte, conforme a sus riquezas en gloria. Él se hizo pobre para que tú fueses enriquecido. Esa piedra ha sido removida para que se pueda cumplir el propósito de Dios en tu vida. Hay personas que dicen, bueno, estoy creciendo, o la familia se puede hacer más grande, no lo sé, ¿cómo voy a suplir estas necesidades? No te preocupes. Dios se va a encargar de suplir. Dice la palabra que no hay un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Él ha removido la piedra. ¿Cuál es la piedra que tienes enfrente? ¿Sabes? Simplemente tienes que creer. Y por eso yo te decía desde el principio, comencé diciéndote que aún en nuestros días, aunque dudamos, nuestra fe mengua, dudamos, pero en los tiempos de Jesús también había incredulidad, y la fe también estaba menguando en los discípulos. ¿Por qué? Porque no habían creído que Jesucristo iba a resucitar. Él caminó con ellos, Él estuvo ahí con ellos, Él les dijo una y otra vez, les mostró sus palabras, les habló la palabra y les dijo que iba Él a resucitar, pero ellos no lo creyeron. Por eso cuando estas mujeres van al sepulcro, estas mujeres
también no creyeron porque van al sepulcro con las especies aromáticas, esperando ver el cuerpo para aromatizar al Señor, pero para despedirse definitivamente, ¿verdad? Pero cuando vieron que la piedra estaba removida, cuando vieron que no había nadie en la entrada, ellas se espantaron, ellas dijeron, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no está el cuerpo? ¿Qué pasó? No se acordaron de lo que Jesucristo les había dicho. Y sabes, esa piedra que estas mujeres ya no encontraron, que estaba tapando el sepulcro, es lo mismo que el Señor está diciéndonos a nosotros. Nos está diciendo, ya no hay una piedra que te esté cubriendo, ya no hay nada que te esté deteniendo que tú avances. Yo he removido la piedra, yo he removido todos tus obstáculos, todo lo que te limita, yo lo he quitado. Solamente tienes que creer y tienes que confiar en mí. Cree y confía. Yo ya te di una palabra que vas a ser bendecido. Cree que eres bendecido. Cree que eres bendecido. Camina en esta tierra como un hijo de Dios bendecido. Que eres sano, toma tu sanidad. Cree en la palabra del Señor. Tú eres sano en el nombre de Cristo Jesús. Esa enfermedad ha sido removida. Camina con seguridad de que Dios te ha sanado. Dios te ha sanado. Todo obstáculo ha sido quitado. La piedra fue removida. La piedra fue removida. Y tú eres sana. Amén. Tú eres sano. Tú eres libre. Tus hijos no van a tener que padecer de nada porque el Señor guarda y cuida de ellos. Dios sustenta tu vida, Dios sustenta toda tu familia, toda tu casa. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Por lo que Él hizo, Él pagó un precio. Vamos a dejar a un lado, echar afuera toda incredulidad y empezar a creer y a confiar en nuestro Dios. Empezar a confiar en nuestro Dios. La piedra que tú veías ya no está. Hay piedras que muchos de nosotros tenemos que quitar, pero esta piedra en especial, el Señor dijo, yo ya la quité. Yo ya la removí. Ya la removí. Oh. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿cómo sabremos cuáles van a ser los tiempos finales y qué va a pasar, qué va a acontecer? Ellos estaban preocupados por lo que iban a decir, por lo que iban a hablar. O sea, ¿qué vamos a hacer? Decir, no sabemos. Y el Señor les dijo, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Porque dice, proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Todos los que se opongan. Yo les voy a dar palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir. Todas nuestras imposibilidades, todos nuestros temores han sido removidos para que ahora tú y yo podamos vivir tranquilos, agradando al Señor, haciendo su voluntad. La piedra fue removida. No te preocupes por lo que vendrá. Preocúpate mejor cómo agradar al Señor. No te preocupes por lo que estás escuchando, por lo que ves. Preocúpate cómo agradar a Dios. Cree en su palabra. Créele a Dios. Cree al Señor. Amén. Así que en lugar de esto vamos a estar confiando en nuestro Dios. Vamos a estar seguros de que si nos encontramos caminando en su voluntad, Él se va a encargar de quitar cualquier obstáculo. Cualquier obstáculo. Amén. Estas mujeres fueron al sepulcro buscando a Jesús, pero Jesús había resucitado. Jesús había resucitado.
Y dice la palabra que la piedra había sido movida. Ellas iban cabizbajas, ellas iban tristes, se sentían desesperadas. No tenían ni el vislumbre del futuro, ¿no? Porque tenían la esperanza en Jesús. Pero ellos decían, Jesús murió. Jesús murió. Pero todo, al momento que vieron que la piedra fue removida, en un instante cambió todo. En un instante. En un instante cambió todo. Para empezar, ellas se dieron cuenta de que no fueron las primeras en llegar al sepulcro. Porque cuando vieron esa piedra removida, se dieron cuenta de que alguien había llegado antes que ellas. Y luego cuando miraron adentro del sepulcro, vieron a un ángel que inmediatamente comenzó a hablar con ellas y algo que eso produjo en ellas temor, ¿verdad? Y espanto. Y se dieron cuenta que este ángel había removido esa piedra. Fíjate, en Mateo capítulo 28 está tan claro lo que dice. Aquí Mateo nos explica que antes de que ellas llegaran al sepulcro, este ángel estaba allí para remover la piedra de tal manera, o sea, con tal energía celestial, tremendo que fue eso, que dice la palabra que se estremeció la tierra. En Mateo 28, en el versículo 2 dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, dice, blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¡Wow! Antes de que estas mujeres llegaran al sepulcro, llegó este ángel. Y al momento que llega este ángel, él remueve la piedra. Y dice la palabra que fueron estremecidos aún la tierra, que aún estos guardas que estaban ahí cuidando el sepulcro, dice que ellos que tuvieron mucho miedo y que temblaron y se quedaron como si estuvieran muertos. Pero este ángel dice era como el aspecto, dice, era de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Wow. Ahora, por supuesto que el ángel no bajó del cielo para ayudar a Jesús a remover la piedra, puesto que Jesús resucitó y tiene el poder aún para desmenuzar la piedra, ¿verdad? Pero no fue con ese motivo que el ángel bajó con esa intención para ayudar a Jesús, no. El propósito por el cual el ángel había bajado era para mostrar al mundo que Jesús ya no estaba en la tumba y que la muerte había vencido, había sido vencida por el príncipe de la vida. Wow, tremendo. Entonces, estas mujeres van al sepulcro y ven que la piedra está removida. Ya no está ahí, ha sido quitada. Y Dios en lo personal me hablaba a mí, me decía, hay cosas que tú tienes que quitar, pero otras yo ya las he quitado. Otras me corresponden a mí, pero otras piedras son quitadas por el Señor. Y yo te digo una cosa, una piedra tan grande puede ser nuestras cargas en cuanto a las enfermedades. Pero el mismo Jesús dijo
que Él pagó el precio. Lo que nos corresponde a nosotros nada más es creerle al Señor. Es creerle, creer en nuestro Dios todopoderoso, en el Dios que todo lo puede, creer en que Él es suficiente para nosotros, para sustentarnos, para proveernos, para suplirnos en todas nuestras necesidades. Nuestro Dios tiene el poder para deshacer toda obra del enemigo, todo plan del diablo, para quebrantar con todo dardo del diablo. Tú tienes que creer que esa piedra ha sido removida. Hay gente que quizá tiene una piedra que está de frente y dice, ¿cómo la voy a mover? Espérame, tú no la vas a mover. El Señor ha removido todo. Lo que nos ha faltado es creer al Señor, creerle a nuestro Dios. Eso es bien importante, iglesia, el poder pensar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo lo que Dios ha hecho han sido cosas tan grandes. Estas mujeres estaban temerosas de lo que ya no encontraron el cuerpo de Jesús. Ya no lo encontraron. Y el mismo ángel les dijo, ¿saben qué? Ustedes vayan con los discípulos. Les dijo, en este pasaje, les dijo, no se asusten. Dice, porque ustedes buscan a Jesús. Pero el que fue crucificado, dice, ahora ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Y nada más lo que se encontraban eran los lienzos, ¿verdad? Pero dice, id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Qué privilegio para nosotras que el Señor haya tenido ese encuentro con las mujeres, ¿verdad? Y que seamos nosotras las mujeres las que tenemos que ir y decirles, dice, a los discípulos que el Maestro, que el Mesías ha resucitado, que su cuerpo ya no está en una tumba. Y la verdad es que estas mujeres estaban temerosas. Tan es así que luego dice la palabra que ellas en el camino, ellas no hablaron con nadie porque estaban con miedo, con espanto de lo que había acontecido. Pero yo lo que quiero dejarte muy en claro es esto. La piedra que había sido puesta en un sepulcro ha sido removida. Y no fue por el hombre, no fue por familia, no fue por nadie. Fue por el mismo Dios. Él removió esa piedra, ese obstáculo. Solo tienes que creer. Tienes que creer. Y yo creo que ha habido muchas victorias en nuestras vidas. Cosas que estaban tan grandes que era como una piedra que estábamos cargando, y de repente te das cuenta que cuando uno le busca al Señor, cuando uno confía en el Señor, cuando uno le cree, simplemente te das cuenta que el Señor remueve todo, quita todos los obstáculos para que tú ahora puedas ser bendecido, para que tú ahora te puedas gozar y disfrutar de la bendición de Dios. Que no haya obstáculo ni barrera para que te impida la bendición del Señor. El Señor se encarga de quitar esa piedra. El Señor se encarga de quitar esa piedra. No vas a ser tú. Tú has luchado con tanto, te ha tocado a ti quitar otras piedras personales. Pero esta piedra, dice el Señor, yo me encargo de quitarla. Yo la quito de tu vida.
Así que no te preocupes, no te afanes, no te angusties. Estas mujeres decían, ¿quién nos moverá la piedra? Uno poderoso que venció la muerte, que resucitó, que venció el pecado, que venció a la muerte. Así que si había algo que estaba muerto en tu vida, sabes que el Señor dice, yo voy a resucitarlo. Si habías perdido las esperanzas, si habías perdido la fe, el Señor dice, lo vas a recuperar nuevamente. Confía en mí, cree en mí, porque yo he vencido. Yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para sostenerte, yo estoy aquí para sustentarte. Esa piedra tan grande, yo ya la removí. Así que alégrate, gózate, porque el Señor nos ha dado la victoria. Solamente confía y cree. Y estas mujeres iban en el camino, porque ellas dice que se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Y dice que ni decían nada a nadie porque tenían miedo. No decían nada a nadie porque tenían miedo. Hasta que llegaron con los discípulos y les dijeron las cosas que había acontecido. Llegaron con Pedro y le comentaron también, el Maestro ha resucitado. Y es ahí donde después dicen, verdaderamente ha resucitado. Pero después de que lo comprobaron, después de que vieron las evidencias, o sea, no seamos incrédulos. Creamos en el Señor, creamos que Dios tiene lo mejor para nuestro negocio, para nuestras empresas, para nuestra familia, en nuestra salud, en nuestro cuerpo, para todo lo que Dios nos quiere entregar y dar. Y de hecho Él ya lo hizo, Él ya lo dio, y el Señor nos dice, solamente cree. La piedra ha sido removida, la piedra ha sido removida. A ti te corresponde creer. Yo te pregunto, ¿hay una piedra grande que la estás viendo? ¿Qué piedra? O sea, ¿qué roca es eso? Porque para Dios no hay nada imposible. Él todo lo puede. Él todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible. Él te ha dado la victoria. Él te ha dado aún la capacidad para poder confiar en su hermoso poder. Él es grande. Y sabes, termino nada más. Esta piedra fue removida porque Él es quien da la vida. Él venció la muerte y esta piedra fue removida porque Él es quien da la vida. No hay obstáculos para nuestro Dios. Él te ha dado la victoria. Y el Señor nos dice, no nos limitemos, porque la piedra ya no está. Que el Señor abra en esta noche nuestros ojos espirituales. Que el Señor abra en esta noche nuestros ojos espirituales para poder ver que esa piedra ya no está, que ha sido quitada, para que puedas caminar y confiar en nuestro Dios, seguro, firme, sin temor. Amén. Vamos a orar. Padre, en este momento damos gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tú nos amas tanto. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tienes el control de todo. Perdónanos por afanarnos, perdónanos por angustiarnos, perdónanos, Señor, porque es cierto, muchas veces hemos creído, Espíritu Santo de Dios, que hay una piedra tan grande y que es imposible de quitar. Pero siendo que tú ya pagaste el precio y tú nos dijiste, yo ya lo he quitado por ti. Tú no tienes que hacer nada, yo ya pagué todo el precio. Ahora solo cree
camina con fe, avanza, avanza. Y a veces estamos haciéndonos ideas de que algo puede acontecer, de que algo va tan solo en este tiempo de pandemia. Creemos a veces que no la vamos a librar, creemos que quién sabe que nos deparan nuestra vida, este tiempo, estos años. Pero tú nos has dicho, yo ya quité la piedra, solo tienes que creer. Y para los que me aman, yo guardo sus vidas, yo les bendigo, yo estoy con ustedes. Solamente es confiar y caminar en su perfecta voluntad. Aquí estamos, Señor. Caminamos en tu perfecta voluntad. Caminamos confiados de que tú, Señor, nos amas y que tienes lo mejor para nosotros. Gracias por quitar esa piedra, por quitar ese obstáculo. Gracias por darnos la victoria, por darnos el triunfo, Señor, por hacernos más que vencedores en Cristo Jesús. No caminaré con temor, no caminaré con preocupaciones ni afanado. Voy a descansar en ti, Señor. Voy a confiar en ti, Señor. Tú nunca me has fallado, nunca me has defraudado. Has estado siempre conmigo. Y yo te doy las gracias, Señor, porque en medio de cualquier trabajo, en medio de cualquier necesidad, ahí tú estás, Señor, y siempre has suplido, siempre has provisto, Señor, siempre has guardado nuestras familias. Nuestros cuerpos están sanos solo por ti, porque toda piedra de enfermedad, toda piedra ha sido derribada, ha sido derrocada en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, para aquellas personas que nunca le han dicho a Jesús, ven a mi vida, hoy quiero hacer una invitación para que puedas abrir tu corazón al Señor y le puedas decir, te necesito. Si lo quieres hacer, este es el momento para poder hacer esta oración junto conmigo. Repite, por favor, esta oración. Padre, aquí estoy en esta noche, reconociendo mi necesidad de ti, reconociendo que yo me he apartado de tus caminos y reconociendo que necesito que me des una nueva oportunidad. Señor, perdona mis pecados. Yo me arrepiento de todo corazón y te confieso como mi único y suficiente Salvador. Y gracias por sanar mis heridas, por perdonar mis pecados y por traer paz, Señor. Gracias por remover la piedra que estaba obstaculizando para que yo pudiera ver, para que yo pudiera creer, para que yo pudiera avanzar. Perdóname, Señor. Perdóname en esta noche. Perdóname, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Todos aquellos que hicieron esta oración, quiero decirles que hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo y Dios se agrada de tu vida, se agrada de que nos volvamos a Él. Quiero hacerte esta invitación para que tú puedas, ya que recibiste a Cristo, puedas tú buscar la Biblia que tienes allá a lo mejor en tu escritorio o en tu librero por mucho tiempo empolvada. Vamos, te voy a invitar a que tú la puedas abrir en los evangelios. A la mitad de la Biblia se encuentra el Nuevo Testamento y puedes comenzar leyendo cualquiera de los 4 evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas o Juan, cualquiera del que tú quieras. Empieza a leer un capítulo diario. Eso te va a edificar, te va a ayudar en medio de tus pruebas, en medio de tus luchas.
El leer la Biblia, estás leyendo a Dios, estás conociendo su corazón y eso va a edificar tu vida. Pero también antes de leer la Biblia, ora aunque sea 5 o 10 minutos. Orar es platicar con Dios. Y después de que hayas platicado con Dios, ponte a leer la palabra. Y si tú recibiste a Cristo por primera vez, esto que acabas de recibir, compártelo a otras personas. Compártelo, porque cuando compartimos también nuestra fe empieza a crecer. A veces nuestra fe se ve estancada porque lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, si no lo damos, entonces simplemente nos estancamos en nuestra vida espiritual. Pero no te quieres estancar, compártele a otros. Háblales de Cristo a otras personas. Lo que acabas de recibir en esta noche, compártelo. Porque cada vez que tú lo compartes, está comprobado que tu vida espiritual empieza a crecer y la fe, tu fe, empieza a aumentar. Y si tú nunca te has congregado, yo te quiero invitar, congrégate. Si vives aquí en Veracruz, si tú nunca te has ido a una iglesia, reúnete. Te quiero invitar, estamos en el Hotel Quirios a las 11 de la mañana, todos los domingos. Ahí nos vas a encontrar y nos va a dar un gusto de poder verte y de saber que fuiste alcanzado a través de este medio, por las redes sociales. Así que va a ser para nosotros un honor el poder verte. Y bueno, a todos, gracias por sintonizarnos, por sintonizarse con nosotros. Gracias por conectarse y porque sabemos que Dios está tan deseoso de bendecirte y de amarte. Pero recuerda, la piedra que tú estabas viendo ya no está porque Él ya la quitó. Únicamente lo que tú tienes que hacer es creer en el Señor, confiar en nuestro Dios. Amén. Y créeme, si tú confías en nuestro Dios y caminas en su voluntad, créeme que no hay obstáculo para que el Señor no pueda quitarlo. Él venció la muerte, imagínate, el poder de la muerte. Él lo venció. ¿Qué no podrá quitar una piedra que está ahí enfrente de ti, que te está obstaculizando para que puedas recibir las bendiciones, para que puedas obtener tu casa, para que puedas obtener tu carro, la sanidad? O sea, no hay nada imposible para nuestro Dios. Solamente cree, porque la piedra ha sido removida y el Señor ya la quitó. Él ya lo quitó. Así que, sin más, solamente quiero decirte, sigue caminando en fe. Sigue confiando en nuestro Dios. Sigue creyéndole, porque Dios no se equivoca. No se equivoca. Él es fiel y Él es bueno. Amén. Así que, iglesia amada, Dios te bendiga. Te amamos. Gracias por estar conectados. Y no te olvides de nuestras reuniones, de nuestros tiempos de oración, los sábados, los miércoles a las 8 de la noche. Y por supuesto también recuerda, si tienes niños chiquitos o si tienes, no sé, vecinitos que no saben de nuestros programas que tenemos de Sin Límites Kids, a las 10 de la mañana, todos los domingos, tenemos un programa para los niños. Así que no hay por qué dejar a los niños que se queden sin recibir algo. En lugar de ver tantas caricaturas, mejor siéntalos unos 20 minutos, porque es lo que dura nuestro programa, 20 minutos, a veces hasta menos, pero siéntalos y también te pueden servir para ti. Así que para toda persona, a las 10 de la mañana los domingos tenemos un programa para niños y a las 11 nuestras reuniones presenciales. Los esperamos en el Hotel Quirios a las 11 de la mañana. Bendiciones, iglesia. Dios les bendiga.